Muy buenas noches, mis queridos cuadernos. Ya estamos aquí nuevamente en Tragicomedia Mexicana. Este es el programa final de esta serie que hemos hecho basada en mis libros Tragicomedia Mexicana, que narran la vida en México de 1940 a 1994. En esta ocasión, la última, nos tocará enfrentarnos a los sexenios que van de 1976 a 1982, del 82 al 88 y del 88 al 94. Prepárense pues porque la cosa viene fuertecita. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? ¿Recuerda usted la fecha cuando nació el telón? Después de los horrores de los últimos años de Luis Echeverría, cuando José López Portillo llegó a la presidencia de México, se le vio casi como un salvador. Además, él nos empezó a decir que seríamos del primer mundo, que seríamos ricos, que éramos una potencia petrolera. Por tanto, fue terrible y dolorosísimo cuando él acabó aullando como un perro en la casa que tenía en la Colina del Perro precisamente, y a nosotros nos dejó verdaderamente tendidos en la lona. Vean ustedes. José López Portillo se presentaba como un hombre de muchos talentos. Era abogado, catedrático, escritor, filósofo, pintor, jinete, tenista, karatista, boxeador, atleta y gimnasta, además de nieto del muy regular porfirista y homónimo escritor. Ya presidente, primero anunció que el panorama de devaluación, inflación, desempleo, rumores y desconfianza constituía condiciones críticas, casi histéricas, por lo que pidió una tregua y sorprendió a todos cuando se soltó a llorar por la suerte de los desposeídos. Para atacar a Echeverría, que pretendía gobernar a través de él, puso a Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, quien mandó a don Luis como embajador en las Islas Fiji, y para compensar, le pidió a Díaz Ordaz que aceptara la embajada de España, con la que apenas se habían reiniciado las relaciones. Pero, sin aviso, don Gustavito un día se aburrió y dejó tirada la chamba. Don José también desató su nepotismo y cuatachismo al dar puestos importantes a su hijo José Ramón, a sus hermanos Guillermo y Margarita, a su viejo amigo Arturo Durazo, a su alumno Miguel de la Madrid y a su amante Rosa Luz Alegría. Don Pepe heredó una severa crisis económica que requirió el oxígeno salvador, pero sumamente caro, del Fondo Monetario Internacional, el cual implicaba topes salariales, aumentos de precios, restricción del gasto público y devaluaciones fuera de su control. La economía ya no se dirigía en Los Pinos, sino en Washington. Pero el sagaz presidente tenía una carta bajo la manga. Su amigo, Jorge Díaz Serrano, aseguraba que México disponía de reservas petroleras por 60,000 millones de barriles. Como si vivía la crisis promovida por los árabes y el petróleo escaseaba, México podía ser una potencia decisiva. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, decía López Portillo, mientras sometía por la fuerza represiva a todos los sindicatos que protestaron por el tope salarial. Los yacimientos petroleros mexicanos eran reales y los centros financieros internacionales proporcionaron el dinero suficiente para perforar y extraer el oro negro. Los trabajos se hicieron con celeridad y pronto México tuvo los excedentes necesarios para pagar las usureras deudas con el FMI. Ya suenan las arcas, se dijo, pero el dinero del petróleo siempre se quedó entre la gente rica, por lo que López Portillo, a quien se veía como derechista y represor de los pobres, procuró crear programas considerados populistas, como Coplamar, fortaleció a la CONASUPO, autorizó a que algunos sindicatos charros abriesen tiendas barateras y anunció que llevaría a la reforma agraria a sus máximas consecuencias. Una gran medida fue permitir que Reyes Heroles diseñase una reforma política que dio legalidad al Partido Comunista y amplió el número de partidos políticos. Eso sí, por ningún motivo el gobierno cedió el control y la calificación de las elecciones. En tanto, el presidente se divertía poniendo y quitando altos funcionarios por puro capricho, como a Reyes Heroles, que también le había servido.
Los cambios en el gabinete colocaron a nueva gente en la posibilidad de llegar a la presidencia, como Miguel de la Madrid y Javier García Paniagua, quienes, con Jorge Díaz Serrano, se volvieron los más visibles e inspirantes. Para entonces el auge petrolero era una realidad, por lo que don Pepe quiso conquistar el mundo con un plan mundial de energía. Se sentía poderosísimo, gran estrella internacional, y subestimó las molestias de Estados Unidos, que para nada quería tener un vecino fuerte. Desde mediados de 1979 se reiniciaron las fugas de capital y en 1980, bajo presiones del Fondo Monetario Internacional, se impuso el impuesto al valor agregado, o IVA, supuestamente para abatir la inflación. Por esas épocas ya se decía que la economía mexicana estaba sobrecalentada. En 1981 vino el desastre cuando cayeron los precios del petróleo, lo que aumentó la deuda externa, aumentó el déficit comercial, las exportaciones se desplomaron y la fuga de capitales adquirió proporciones escandalosas. Después aumentaron las tasas bancarias internacionales, crecían los rumores de una devaluación. Los problemas económicos ya eran indetenibles, la fuga de capitales se incrementaba y todo se dolarizaba. La iniciativa privada exigía una devaluación y López Portillo se negó diciendo: defenderé el peso como un perro, con lo cual se ganó solamente que le dijeran el perro. Pero la salida de divisas no paraba, el presidente no hizo caso y se concentró a regañadientes en elegir sucesor, que resultó su alumno Miguel de la Madrid, entonces secretario de Programación, quien lo adulaba hasta la ignominia bajo la asesoría de su joven lugarteniente Carlos Salinas de Gortari. Esto implicó que Díaz Serrano se descobijara y perdiera la oportunidad de ser presidente. Al poco rato, incluso fue eliminado del gabinete. García Paniagua también se molestó notoriamente. Todo esto indicaba una merma severa en el poder presidencial y López Portillo mismo se convirtió en sinónimo de corrupción por su tendencia a aceptar regalitos. En 1982, la fuga de capitales era una sangría y en febrero el peso finalmente se desplomó y se estableció un tardío control de cambios. Nada de eso sirvió y los financieros empezaron a exigir otra devaluación. En agosto, ninguna institución financiera quiso prestarle dinero a México, que se hallaba en la bancarrota. En las elecciones, de la Madrid ganó sin problemas, pero nadie se imaginaba que López Portillo aterraría al mundo financiero y que aprovecharía su último informe para decretar la nacionalización de la banca, control de cambios, paridad fija y un manejo férreo de importaciones y exportaciones. Al anunciar todo esto, el presidente volvió a llorar al decir: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Ante esto, las derechas, indignadas, pegaron de alaridos e iniciaron una campaña feroz contra el perro Ojolopo, de la cual él ya nunca se pudo recuperar. Pues sí, señores, después de un presidente pelón, tuvimos un presidente chillón, pero los que debimos haber llorado, debimos haber sido nosotros, porque nos dejó en condiciones verdaderamente graves, y eso se notó en el siguiente sexenio de Miguel de la Madrid. Vuelvan con nosotros en unos segundos para que continuemos con estas historias terribles de la vida.